Hoy miércoles 2 de abril del 2025 estudiaremos aplicaciones geométricas haciendo uso de la apotema, el radio y el lado de un polígono regular. Vamos a recordar un poco la figura que estuvimos trabajando en el último día de clase. Veamos esta circunferencia que tenemos por acá, dibujada. Si nosotros dividimos esta circunferencia en 5 arcos, todos del mismo tamaño, con sus respectivos puntos para dividir cada arco, y unimos esos puntos, nosotros vamos a estar formando un polígono de 5 lados. Lo que estamos haciendo es unir con cuerdas cada uno de estos puntos. ¿Ok? Este es un pentágono y la característica de este es que pues todos sus lados van a tener la misma longitud y sus ángulos interiores van a tener la misma medida. Característica que cumplen con todos los polígonos regulares. Si nosotros ahora trazamos un segmento desde el centro hasta la circunferencia, pero exactamente sobre el vértice, nosotros tenemos en este momento no solo un radio de la circunferencia, sino un radio para el polígono regular. Si nosotros ahora sacamos un punto medio entre este lado y entonces ahora trazamos una circunferencia con centro en el mismo que tenemos para esta circunferencia y que esta circunferencia toque este punto, y dibujamos entonces o un segmento que vaya desde este centro hasta el punto F, nosotros vamos a tener entonces un radio de la circunferencia inscrita en este polígono regular. ¿Ok? Entonces, escuchen lo siguiente. El radio de la circunferencia circunscrita es el radio del polígono regular. Y el radio de la circunferencia inscrita es la apotema del polígono regular. Tenemos entonces aquí ya identificados el radio del polígono regular y la apotema del polígono regular. Ahora vamos a ejemplos en donde vamos a estar vinculando estos con el fin de pues, utilizarlo para algunas propiedades que se nos estén solicitando. Muy bien, ahora en este ejercicio vamos a expresar la longitud de un lado de un pentágono en términos de su apotema. Muy bien. Este tipo de ejercicios básicamente lo que está tratando de hacer es, bueno, buscar alguna relación entre el lado en términos de la, perdón, no de radio, sino de la apotema. ¿Ok? El lado va a quedar en términos de la apotema. Y para esto entonces, nosotros necesitamos pensar en qué posibilidades, qué opciones nosotros tenemos para poder vincular estos dos juntos. Empecemos considerando algo que nosotros podemos utilizar debido a la forma con la que se está trabajando. Aquí nosotros estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo que se forma entre la apotema, entre el radio, ambos del polígono regular, en este caso de un pentágono, y la mitad del lado. ¿Ok? Ahora, lo que debemos hacer en este caso es, bueno, considerar cuáles son las opciones que tenemos. Primera opción que podemos utilizar en este caso, Pitágoras. Existe la posibilidad que nosotros dejemos expresado el lado en términos de la apotema. Bueno, Pitágoras básicamente lo que dice es que cateto al cuadrado, que es el lado a la par contiguo al ángulo recto,
Lado medios al cuadrado más apotema, que es el otro lado contiguo al ángulo recto, al cuadrado sea igual al radio al cuadrado, es decir, lado medios al cuadrado más apotema al cuadrado sea igual a radio al cuadrado. Básicamente lo que nosotros necesitaríamos hacer aquí es, bueno, despejar la L y dejarlo en términos de A. Pero el problema que tenemos con Pitágoras es que, pues, podemos empezar a trabajarlo, ¿verdad? Pero ustedes aquí se van a dar cuenta que el lado no queda expresado única y expresamente en términos de A, sino en términos de R. Voy a terminar de hacer el ejercicio aquí, lo vamos a mostrar, el despeje completo sería L medios por acá, aquí está elevado al cuadrado, la operación contraria al cuadrado es la raíz cuadrada de R al cuadrado menos A al cuadrado, y eso multiplicado por 2. Entonces, dos veces raíz cuadrada de R al cuadrado menos A al cuadrado. Nosotros estamos buscando L en términos de A y se acabó. Pero no lo tenemos. Lo que nosotros tenemos en esta circunstancia es el lado en términos tanto de A, del apotema, como del radio. Esto no es lo que buscamos. Es bueno tenerlo, está bien. Es bueno ejercitarse en ese sentido. ¿Qué otra opción nosotros tenemos debido a que estamos trabajando con un triángulo rectángulo? Bueno, las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a hacerlo por trigonometría. Y entonces, para la trigonometría, vamos a recordar algunas otras propiedades de esta figura, del pentágono regular que estamos trabajando. Primero, necesitamos recordar que entre cada vez que del centro parte un segmento hacia un vértice, desde el centro, vamos a ver, si desde el centro parte un segmento hacia el vértice, uno de los vértices, básicamente nosotros vamos a estar en esta sección formando un ángulo central. ¿Ok? ¿Cuántos ángulos tenemos aquí? Ángulos centrales, pues uno por cada lado. Aquí estaría el otro. Este por acá lo he partido o se va a ver partido por la apotema. Aquí hay otro. Básicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos centrales. Pero hay que recordar algo en este punto. Nosotros estamos trabajando con la mitad del lado para formar el triángulo rectángulo con el que originalmente estamos trabajando. ¿Qué entonces provoca sobre el ángulo central que nosotros tenemos por ahí? Pues que este ángulo central sea básicamente la mitad, perdón, este ángulo que nosotros tenemos acá sea la mitad del ángulo central que tenemos por acá. Yo voy a decir que este va a ser el ángulo alfa, el que tenemos por acá. ¿Saben qué? Mejor voy a cambiar la alfa por acá y voy a decir que es un ángulo, vamos a decir, sí, ok. Este ángulo phi, ¿cuánto mide? Pues fíjense que si nosotros estamos ubicados acá y damos una vuelta completa, un ángulo que da una vuelta completa, esos son 360 grados. Pero si nosotros, como vimos, lo dividimos el recorrido en 5 ángulos iguales, básicamente nosotros estaríamos provocando lo siguiente, que cada ángulo central va a ser igual entonces a 360 grados si estamos en sexagesimales, dividido, en este caso, 5. Yo lo voy a hacer de una manera general. En vez del 5, yo voy a poner aquí, en vez del número, en vez del 5 voy a colocar n, que va a significar de aquí en adelante el número de lados que tiene este polígono regular. Y vamos a decir, bueno, si n es igual a 5 el ángulo central,
Es entonces igual a 360 dividido 5. ¿Cuánto es eso? 72. 360 dividido 5 da 72. Ok. El ángulo central aquí mide entonces 72 grados. Pero bueno, nosotros no estamos trabajando con 72, sino con la mitad de este. ¿Cuánto es la mitad? Pues resulta que phi va a ser igual a 72 grados dividido 2. Es igual a 36 grados. ¿Ok? ¿Se recuerdan de la bisectriz? En este caso, ¿se acuerdan de ella? La bisectriz es un segmento o una semirrecta que parte un ángulo en dos iguales. La apotema es una bisectriz. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos básicamente ya cierta información que podemos pues utilizar ya a nuestro favor. Veamos, por ejemplo, yo quiero que se vean involucradas estas dos, L medios y A, ¿sí? Estas dos características de este polígono regular quiero que estén vinculadas. ¿Hay alguna función trigonométrica que vincule estas dos? ¿Los escucho? Por cierto, o sea, utilizando en este caso el ángulo phi que tenemos por acá, ¿verdad? Si usted gusta, también puede calcular el otro ángulo que tenemos por acá, si le gusta. No, no lo vamos a hacer en este momento. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, seno del ángulo, va a ser cateto, pues, seno del ángulo, por cierto, yo puse aquí, teta es phi. Cateto opuesto del ángulo pi medios es L medios dividido R. No quiero que aparezca R, quiero que aparezca A. Bueno, intentemos otro. Seno definitivamente no es. Entramos a coseno de phi. En este caso sería A sobre R. No, no lo necesitamos. Tangente. O sea, vamos a ver, regresemos porque es que lo estamos descargando. Hagamos, perdón, ahí estamos. Muy bien, coseno, pues va a estar vinculado a A y R, la apotema y el radio. Yo necesito que esté por ahí L y la apotema. Y L ni siquiera está en esta función, entonces, por ello, fuera. Probemos con tangente, entonces, en este caso. Tangente es cateto opuesto del ángulo phi, en este caso, tangente opuesto, tangente del ángulo phi es el lado opuesto, o el cateto opuesto, L medios, partido del cateto adyacente, que en este caso es A. Y ya. Entonces, por ejemplo, recordemos que queremos longitud en términos de la apotema, nada más. Bueno, entonces, a despejar la L. Por favor, les voy a suplicar, pongan pausa a este video y por favor, despeje L. Gracias. Y la L despejada entonces se consigue de esta manera. De primero trasladamos A por tangente de phi es igual a L medios. Este 2 que está aquí dividiendo, del otro lado pasa a multiplicar, entonces va a ser 2A por tangente de phi, y eso es igual a L. Hey, esta L está en términos de A y de phi. Momento. Aquí lo que yo estoy tratando de dar a entender con esta expresión es de que tanto L y A son variables, de las cuales no sabemos su valor, y una está en términos de la otra. ¿Qué pasa con esta expresión que nosotros tenemos por acá? ¿Cuáles son las variables en este caso? Pues resulta que las variables son
la apotema y la longitud. ¿Por qué no le coloco el sobre... ¿por qué no hago notar que el phi es una variable en este caso? Porque nosotros tenemos el valor de este ángulo, entonces no lo vamos a incluir como una variable. Así que en este caso vamos a eliminar este de acá y vamos a tener simplemente el lado en términos de A de esta manera. ¿Ok? Terminé de copiar esto y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Antes de pasar al siguiente problema, solo terminemos algo con datos numéricos. Ya que tenemos el dato de phi, que es 36, lo vamos a agregar a la respuesta. Y básicamente la respuesta diría, el lado es igual a 2 veces la apotema, cualquier valor que eso sea, por tangente, en este caso, de 36 grados. Esta, hermanos, hermanas, no es una fórmula, o sea, yo no estoy pidiendo que esto sea memorizado. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tengamos la habilidad de poner una variable en términos de otra, básicamente, dentro de estas figuras que estamos trabajando. Aprovechando de este resultado, vamos a ir a problema 191. El problema número 191 va a decir, ¿cuánto mide el perímetro de un pentágono cuya apotema mide 7.5 pulgadas? Pues bueno, la apotema mide 7.5 pulgadas. Nosotros podemos venir en este momento a hacer uso de esta especie de fórmula que nos va a permitir a nosotros conocer el lado. ¿Y por qué queremos conocer el lado? Pues recordemos que el perímetro es en este caso el número de lados por la longitud del lado. En este caso, el perímetro vendría siendo igual a 5, tenemos 5 lados, por L, que en este caso es 2 por A por tangente de 36. Bueno, de primero va a poner 5L, ¿sí? Y en la siguiente línea, 5 por 2 por A por tangente de 36 grados. ¿Ok? Y bueno, básicamente aquí nosotros tenemos el perímetro en términos de una única variable. Perímetro en términos de la apotema. Sustituimos el valor de la apotema. Entonces, si A es igual a 7.5 pulgadas, entonces el perímetro sería igual a 5 por 2 veces 7.5 por tangente de 36 grados. Así que entonces tenemos como resultado cinco por 2 por 7.5 por tangente de 36 grados. 54.49. Y en este caso estaríamos manejando, es un perímetro, es una medida de longitud. Bueno, si está en pulgadas, esto va a estar también aquí en pulgadas de esta manera. ¿Ok? Esto es entonces un ejercicio para aprovechar la propiedad que hemos descubierto de que el lado está vinculado con la apotema. ¿Sí? De esta manera, L igual a 2A por tangente de 36. Vamos al siguiente ejercicio entonces, número 192. Muy bien, ahora veamos lo siguiente.
En este número 192 vamos a calcular el área del polígono regular. Entonces vamos a decir, calcular el área del polígono regular. ¿Sí? Dejándolo en términos de su apotema. Nada más. ¿Ok? Calcular el área del polígono regular. ¿Ok? Pero el reto que se nos está solicitando en este momento es que esa área que nosotros vayamos a calcular va a estar en términos de su apotema. Nada más. ¿Y cuáles son los datos para este problema? Los datos numéricos. Pues no hay datos numéricos para este problema. La idea es que nosotros vamos a estar estableciendo una especie de fórmula en donde vamos a vincular el área del polígono en términos del apotema. Es eso básicamente. Entonces, aprovechando de su formación en álgebra superior, vamos a pensar precisamente que estamos construyendo una función. En este caso, el área del polígono regular va a estar en términos de la apotema. Así de sencillo. Eso es lo que se nos está solicitando. Tenemos que ser cuidadosos. Voy a ponerle un subíndice a esto. Ok, área del polígono regular en términos de apotema. Si nosotros vemos la fórmula que hemos trabajado en otras ocasiones ya para un polígono regular, el área del polígono regular está vinculado de la siguiente manera. Un medio de L, lado, por la apotema, por el número de lados. Esta es la forma en la que se trabaja, básicamente. El área del polígono regular es igual a un medio del lado por la apotema por el número de lados. Yo he visto que algunos dicen es L por A por N dividido 2. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo que tenemos. Lo voy a dejar entonces de esta manera, así, mostrado. ¿Sí? Veamos. Bueno, fíjense que estamos trabajando el área del polígono regular. Hey, pero aquí no les he dicho cuál es el polígono regular. Voy a incluir en el texto. El polígono regular es un pentágono. ¿Ok? Sigamos con estas ideas. El polígono regular es un pentágono. Entonces, veamos. Hey, el área del polígono regular es L multiplicado por A, el número de lados. Va. Quiero que vean lo siguiente. Si es un polígono regular que es un pentágono, pues N tiene que tener cierta cantidad. Por cierto, esta fórmula que nosotros tenemos acá aplica para cualquier polígono regular, cualquiera, un triángulo, un cuadrado, pentágono, en este caso, ¿sí? Lo único que va a ir cambiando es, pues obviamente, el número de lados que vayamos a estar teniendo y obviamente los datos que son parte del polígono que estamos trabajando. Ahora, esta área del polígono regular está quedando expresada en términos de dos variables, L y A. Básicamente. Y a nosotros se nos está solicitando en términos de A nada más. Damas y caballeros, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues bueno, veamos lo siguiente. Aprovechemos lo que ya hemos calculado previamente. Nosotros sabemos que si el lado es igual a 2 por A por tangente de 36 grados. Alguien se estará preguntando, profe, y mire, este de 36 grados no cambiará pues, en el polígono que estamos trabajando. No, porque este de 36 grados, este ángulo de 36 grados está vinculado con el ángulo central. Y el ángulo central para un pentágono, no importando qué tan grande o pequeño sea, siempre va a tener la misma abertura, 72 grados. Y nosotros estamos trabajando con la mitad de él.
Entonces, en este caso, nosotros sabemos que L es igual a 2 veces A por tangente de 36. Si esto lo sustituimos acá, ¿cómo queda? Voy a decir, si L es igual a esto, entonces voy a decir el área del polígono regular, en este caso, va a ser igual a 1/2. L, que es todo esto que tenemos acá, 2 por A, voy a hacer un paréntesis mejor dibujado, 2A por tangente de 36 grados. Eso es solo vamos a ver, esto que tenemos acá, damas y caballeros, esto es el lado que tenemos por aquí. Entonces, continuamos con la apotema. Y luego por el número de lados, que en este caso es, ya sabemos, 5. ¿Cómo quedaría todo esto operado? Por favor. El 2 que tengo acá y el 2 que tengo dividido, que están dividiéndose, se van a cancelar. A que tengo acá y esta que tengo acá se van a elevar al cuadrado. Hay de aquel que incluya esta A dentro de eso. O sea, en serio. O sea, no, en serio. Entonces tenemos A por A al cuadrado y el 5. Voy a poner el 5 al cuadrado por tangente de 36 grados en este caso. Si a nosotros se nos pidiera en algún determinado momento, mire, fíjense que necesitamos un pequeño programita que permita conocer el área de un polígono regular si nosotros calculamos, si tenemos la apotema del, bueno, entonces aquí lo tenemos. El área del polígono regular en este caso, pentágono, es 5 por A al cuadrado por tangente de 36. Y ya. Ok, vamos a hacer un ejercicio de verificación de todo esto. ¿Está bien? ¿Será que lo hemos calculado adecuadamente? Vamos a decir en este momento calcular del pentágono, el área del pentágono, cuyo apotema cuya apotema mide 2.753 milímetros, vamos a decir. ¿Ok? Calcular el área del pentágono cuya apotema mide, pues lo que tenemos por acá. Pues rápidamente hacemos el cálculo. El área del pentágono, del polígono regular en este caso, de acuerdo a la información que tenemos, es 5 por A al cuadrado, que va a ser todo esto, 2.753 al cuadrado por tangente de 36 grados. Área del polígono regular en este caso será, vamos a ver, 5 por 2.753 elevado al cuadrado por tangente de 36 grados en este caso. El área que registro es 25.53. Será entonces milímetros cuadrados en este caso. Aquí lo tenemos. Y les muestro a ustedes. ¿Será este dato entonces bueno? ¿Estará correcto? ¿Será que hicimos bien las cosas? Veamos. Este polígono tiene un apotema de 2.7527, 2.753, como lo indiqué en el problema. Y el área de este polígono es 25.53 por la aproximación que tenemos acá. Unidades cuadradas. Aquí esto no era pulgadas, centímetros, milímetros. Es ya cuando nosotros estamos trabajando que le he puesto las unidades.
Con lo cual, nosotros entonces verificamos los cálculos que hemos hecho. En el número 194 vamos de la siguiente manera. Vamos a decir calcular el área de un heptágono. Un lado de 7. ¿Ok? Si el radio R mide 12 centímetros. ¿Ok? Calcular el área de un heptágono. 7 lados si el radio tiene esta dimensión. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces. Este es un problema diferente a los que todo lo que hemos estado trabajando. En este caso, para la solución, bueno, debemos plantear la fórmula de lo que se nos está solicitando. Empecemos por ahí. Entonces, en este caso, vamos a manejar el área del polígono regular. En este caso, siempre va a ser un medio de L por A por N. Un medio de LAN. Entonces, para todos los polígonos regulares, esta va a ser el área con la cual vamos a estar trabajando. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues obviamente lo primero, el número de lados y luego las respectivas medidas con las que trabajemos. ¿Ok? Muy bien. Veamos por acá. Dice lo siguiente. Bueno, tenemos el radio por acá, pero, hey, ¿y en dónde está el lado y dónde está la apotema para esta figura? En este caso, damas y caballeros, nos va a tocar calcular el lado y la apotema a partir del radio. Tengo aquí ya dibujada la figura. Ya tenemos un heptágono por acá. Ya tenemos un heptágono por este lado. Ahora necesitamos, pues, conocer de ahí en adelante dónde estaban ubicados radio, apotema y cosas por el estilo. Quiero que vean lo siguiente. Este es un polígono regular, recordemos. Es un polígono regular. Entonces, si yo quiero calcular la apotema para esta figura, debo recordar algo. Del centro de la figura va a salir del centro de la figura va a salir un segmento perpendicular a un lado. Y ese va a ser entonces nuestra apotema. ¿Sí? Yo, para empezar, voy a colocar un punto intermedio, la mitad de entre los puntos A y B. Y voy a colocar un segmento de recta que va a ir desde esto hasta acá. Y aquí, damas y caballeros, quiero que noten algo muy importante. Para efectos de comodidad, para todo lo que nosotros vamos a estar haciendo, todos los polígonos con los que vayamos a estar trabajando los vamos a colocar de esta manera, en donde uno de los lados va a estar completamente horizontal y ese vamos a decir que va a ser la base del polígono, perdón. Entonces, si esto es así, para nosotros podría ser posible el poder calcular la altura de este heptágono que tenemos por aquí. Básicamente, esta altura que nosotros tenemos por acá, pues está compuesta tanto por el segmento que corresponde a la apotema y desde el centro prácticamente a donde vaya a llegar eso, lo voy a mostrar. Por ejemplo, por acá podría estar el centro. Entonces, desde este centro para acá, en este punto estamos hablando de la apotema, pero desde el centro a un vértice, ¿cómo dijimos que se llama ese segmento? Efectivamente, desde el centro del polígono hasta el vértice, pues básicamente nosotros estamos hablando de un radio. En este caso, la apotema más el radio, pues
son la altura de este heptágono si uno de los lados es una base. ¿Ok? Vamos a retirar este aquí. Ahí estamos. Ok. Muy bien. Veamos pues. Nosotros tratando de encontrar una forma práctica para resolver este problema, dibujemos básicamente los segmentos que tenemos por acá, que son de nuestro interés. Vamos a decir que por acá está el centro. Desde aquí hasta acá, nosotros vamos a tener un apotema. Y desde aquí vamos a tener, perdón, vamos a tener por acá al vértice un radio. Y obviamente esto va a ser L medios. Muy bien. ¿Por dónde empezamos entonces? Pues el radio lo tenemos. ¿Y por dónde fue que empezamos en el problema pasado? ¿Dónde fue? ¿Qué fue lo primero que nosotros hicimos? En el problema anterior, básicamente no lo dejé aquí dibujado, pero en la parte de trigonometría, que es donde vamos a entrar, pues básicamente lo que nosotros empezamos a hacer fue la medida del ángulo central, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo por acá. ¿Cuál es la medida del ángulo central por acá? Vamos a poner, perdón, borré. La medida del ángulo central en este caso será, voy a ponerle, ¿qué phi hemos estado utilizando? Vamos a ponerle phi. Va, el ángulo central, vamos a poner en este caso, va a ser 360 dividido el número de lados, n. Para nuestro caso, n es igual a 7. Así que el ángulo central viene siendo 360 dividido 7. 51.43. Básicamente esa es la medida del ángulo. Repito nuevamente, nosotros no estamos interesados en el ángulo central, sino la mitad de ese ángulo. Entonces, eso sería 360 dividido 14 o 51.43 dividido 2. Y voy a poner en este caso 25.71. En este caso, phi, el que tenemos por acá, el ángulo funcional para nosotros, viene siendo el ángulo central dividido 2. Así que phi es igual a 25.71. Estamos ahí. Ahora, a partir de eso, pues necesitamos calcular apotema para colocar acá y lado para conocer por aquí. ¿Ok? Entonces, hagamos uso de trigonometría. Ya nos dimos cuenta que es el camino como que más práctico para evitar el aprenderse fórmulas. No se las aprendan. No es necesario. Si usted tiene la parte analítica, en realidad no necesita andar recordando fórmulas. Solo recuérdese que va a trabajar con un triángulo rectángulo y funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar con seno, en este caso de phi. Seno de este ángulo va a ser cateto opuesto, es L medios partido R. Ya no lo llamaré así. En este caso, este 2 y este R se van a multiplicar y el L y el 1 que tenemos por aquí con el denominador se van a multiplicar. Así que entonces tendríamos seno de phi es igual a L sobre 2 veces R. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Pues yo tengo R.
yo necesito L. Básicamente, lo que nosotros hacemos es 2 veces R multiplicado por seno de phi es igual a L. No lo voy a calcular ahorita, lo voy a dejar así de esta manera planteado. Voy a ir a la otra expresión. Ahorita utilicé seno. Seno es cateto opuesto partido hipotenusa. Ahora hablemos de coseno. Coseno sería cateto adyacente partido hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo phi, en este caso va a ser cateto adyacente, que sería A, sobre la hipotenusa, que es R. Estoy interesado en la A. Entonces, A en este caso es R por coseno de phi. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí lo único que necesitamos es colocar todo esto, bueno, sustituir el valor numérico de R y de phi. Y con eso resolvemos el problema. Vamos entonces. 2 por, ¿cuánto es R? Es 12 por seno de phi, que es 25.71. Eso va a ser L. Y A en este caso va a ser R, que es 12 por coseno de 25.71 grados. Ok. L va a ser entonces 24 por seno de 25.71. 24 por 2 por 2 es 24. Por seno de 25.71 sería 10.41 centímetros. Y la apotema en este caso sería 10.81. ¿Ok? Centímetros. Por lo tanto, ahora ya podemos calcular el área del polígono regular. El área del polígono regular de 7 lados va a ser un medio de L, que es 10.41 por A, que en este caso será 10.81 por N, que es el número de lados. En este caso será 7. Muy bien, en este caso sería 0.5 por 10.41 por 10.81 por 7, que es aproximadamente 393.86. Es un área. Entonces, y está trabajando con centímetros. Bueno, van a ser centímetros cuadrados. Ok. Solo permítame visualizar algo. Permítame, ahorita regreso a esta cuestión. Solo quiero ver si colocamos milímetros cuadrados en el ejemplo anterior, solo para asegurarme de que no haya sido omitida esa parte. Muy bien, tenemos entonces el área de un heptágono de esta manera. En este numeral, el 195, lo que vamos a hacer es calcular la altura de un eneágono. Bueno, esta altura básicamente va a corresponder a un trazo que desde el vértice superior va a atravesar el centro y va a llegar hasta el punto medio de uno de los lados, considerados en este caso como base. En su trayecto va a atravesar el centro del polígono regular, básicamente. ¿Ok?
Entonces, por aquí vamos a hacer, voy a decir que por acá está, en este caso, el centro. Lo vamos a dejar así. Este es el radio, en la técnica que estamos utilizando, dejar plasmado el radio, el apotema, el ángulo phi, en este caso, y L medios. Muy bien. La altura del eneágono. Muy bien. En este caso, vamos a ver. Um, ¿Cómo nosotros calculamos esto? Bueno, básicamente reconocemos que desde el centro hacia uno de los vértices nosotros tenemos un radio, ¿verdad? Así que la altura en este caso es básicamente la apotema más el radio. Es decir, lo muestro aquí con resaltador. Este es el apotema, lo voy a poner con otro color. Esta es la apotema y este el radio. Juntos van a formar la altura de este polígono. Entonces, bueno, lo único que necesitamos en este caso es radio, porque la apotema ya la tenemos en este momento. Entonces, nuevamente, estamos trabajando una estrategia que persigue conocer el ángulo central, lo dividimos entre dos y a partir de eso trabajamos. El ángulo central, en este caso, va a ser 360 grados dividido 9, que sería 360 grados dividido 9. Ah, sí, perdón, 40, perdón. Sí. Ese es el ángulo central, ¿verdad? Entre estos. Pero como nosotros aquí el ángulo central para esta sección la vamos a dividir en dos partes, pues nuestro ángulo phi es el ángulo central dividido 2. Este ángulo phi mide entonces 20 grados. Necesitamos conocer R en este punto. Así que R, para conocer R en estas circunstancias, básicamente vamos a utilizar una función trigonométrica que vincule a este cateto A con R. Y se acabó. ¿Cuál sería entonces la función trigonométrica? ¿Me lo dice, por favor? Ay, qué lindos. Gracias. Exactamente eso. Coseno del ángulo phi es igual a cateto adyacente al ángulo partido hipotenusa, que en este caso es R. Intercambian posiciones coseno y R, quedando entonces R es igual a sobre coseno de phi. Um, R en este caso vendría siendo 73 pulgadas sobre coseno de 20 grados. 73 sobre coseno de 20 grados. Esto sería igual a 77.68 aproximadamente. ¿Grados? No, esto es una medida de longitud, un radio. Así que va a estar en las mismas unidades que tenemos por acá, pulgadas. 77.68 pulgadas. Nuestra altura tendrá entonces las siguientes dimensiones. La siguiente dimensión. Apotema 73 y el radio 77.68. Entonces sería
Sí, 150.68. En este caso, pulgadas. Y este es el problema número 195. Vamos entonces a la parte práctica del día de hoy. Antes de las 10 de la mañana, antes de las 10:05, debe cargarse un archivo PDF conteniendo las imágenes de procedimiento y solución de los siguientes ejercicios. Primero, calcular el lado de un hexágono en términos de su radio. ¿Ok? Calcular el lado de un hexágono en términos de su radio. Número 2. Calcular la apotema de un hexágono en términos de su radio. Número 3. Calcular el área de un hexágono cuyo perímetro mide 54 centímetros. Y por último, damas y caballeros, calcular la altura de un triángulo equilátero cuyo radio mide 12 centímetros. Gracias por su atención hasta este momento. Espero la carga de los archivos en Canvas antes de las 10:05 de esta mañana.